Listo, estamos ya activados a través de 92.5 y 105.9, transmisión a través de Facebook. Nos puedes ubicar como Radio K1EC. Nos conectamos ahora mismo ya con nuestra invitada de hoy, la señora Alexandra Moncada. Ella es directora ejecutiva de CARE Ecuador. CARE Ecuador es una organización no gubernamental que siempre está trabajando por la población más vulnerable y obviamente para lograr una justicia social. Les voy a presentar entonces, permítame por favor, acá estamos con ella a través de Facebook. ¿Cómo estamos? Buenos días, gracias por acompañarnos, Alexandra, el día de hoy. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo por tratarse de un domingo. Y bueno, realmente creemos que el tema a tratar el día de hoy es muy importante y por eso pues la hemos invitado a usted para que pueda hablarnos un poquito del tema. Sabemos que ustedes han hecho un estudio con referencia a este tema, del que ya les vamos a contar a nuestros oyentes. A aquellos que están conectándose ahora mismo a través de 92.5 y 105.9, hoy queremos hablar del trabajo doméstico. El pasado 22 de julio se celebró el Día Internacional del Trabajo Doméstico y es un día precisamente donde se pone de manifiesto, se reconoce la labor ejercida por muchas mujeres en el hogar, sobre todo mujeres, porque también hay hombres por ahí. Sin embargo, pues este es un trabajo que no muchas veces es reconocido. Dicen, no, la que se queda en la casa no trabaja, no hace nada, cuando es quizá la que más trabaja, es la primera en levantarse y la última en acostarse, ¿no es cierto? Y este trabajo es muchas veces invisibilizado, Alexandra. Sí, muchísimas gracias, así es. Nosotros le llamamos el trabajo de cuidados y yo creo que la pandemia, el último año, nos ha enseñado lo importante que es, ¿no es cierto? Uh-huh. Recordemos los primeros días de la emergencia, cuando se declaró que casi toda la mayoría de negocios en el país debían cerrar por la cuarentena. Las empresas dejaron de operar. Y si vemos, la mayoría de sectores de la economía tuvieron que cerrar, pero un sector que no cerró, que se mantuvo trabajando todo el tiempo, es precisamente el sector de los cuidados. Lo que hacen, como usted muy bien lo ha dicho, la mayoría de mujeres y algunos hombres en el país, que es cuidar de los otros y cuidar de la casa, hacer las labores precisamente de reproducción de la vida. Y sobre todo se multiplicó, diría, la labor en casa, porque aquellas mujeres que de pronto sí eran ejecutivas, doctoras profesionales, que tenían su trabajo aparte y les tocó quedarse ya en casa, hacer teletrabajo, y sin embargo, pues más las tareas del hogar, todo esto se convirtió en un alboroto quizá para algunas, y algunas de pronto hasta cayeron en el estrés precisamente porque todo ese trabajo se les acumuló, el trabajo de la casa y el trabajo del hogar, y ya muchas veces pues quizá era imposible lidiar con todo eso. Precisamente este trabajo que no muchas veces es reconocido, si bien es cierto desde hace algunos años atrás, como que ya la labor o la tarea doméstica, no solo de mamá, sino para aquellas personas que brindan o prestan en los servicios domésticos, quizá por horas, por días enteros, quizá de alguna manera han tratado de buscar también que sus derechos sean respetados, que puedan recibir una remuneración. En el caso por decirlo así, de empleadas domésticas, ¿qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con la esposa que también se queda en casa, que no precisamente es una persona extraña que llega a prestar servicios dentro de casa, sino que ya pasa ahí permanentemente y su trabajo es 24/7? Sí, muchas gracias. Nosotros precisamente hicimos un informe hace poco sobre la situación de lo que nosotros llamamos las trabajadoras remuneradas del hogar, Uh-huh. o lo que se conoce como se conocía tradicionalmente como el trabajo doméstico. Y queremos decirlo como muy bien lo han manifestado, esto es un trabajo como cualquier otro. Cuando nosotros tenemos a una persona o contratamos a una persona para que realice esas labores de limpieza, de apoyo en la casa, nuestra vivienda se constituye en un lugar de trabajo. Y Uh-huh. así como cuando nosotros trabajamos en una empresa, en una organización afuera, esperamos que haya un trato adecuado, que nos den un contrato, que nos paguen puntualmente, que nos paguen de acuerdo a lo que dice la ley. También cuando tenemos una persona que nos ayuda con ese trabajo remunerado del hogar, esperamos también que ocurra lo mismo, que esos pagos sean adecuados, que el trato sea respetuoso, sin discriminación. Lo que dice el estudio es que lastimosamente todavía en el Ecuador, mire, han pasado ya cientos de años, pero todavía tenemos esos patrones de la colonia, esas maneras de pensar que dicen que somos lastimosamente todavía racistas, somos clasistas en el país. Uh-huh. El trabajo remunerado del hogar lo realizan en general las mujeres y las niñas que vienen de hogares pobres. Es la primera forma de insertarse en el mercado laboral para quienes vienen de comunidades rurales, de comunidades campesinas. Entonces, en su mayoría,
Las mujeres que se dedican a esto vienen de hogares pobres, campesinos, indígenas o afrodescendientes. Y el trato que reciben es realmente inadecuado. Todavía está marcado por esas concepciones de clasismo, de coloniaje. Exacto, y en muchas ocasiones machista también, ¿no? Porque siempre a la mujer es a quien le encargamos las tareas del hogar y dice, tú como mujercita tienes que cocinar, tienes que arreglar la casa, tienes que lavar la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto machista que tenemos a veces por las cuestiones del hogar ha hecho que de pronto sí, de poco vayamos luchando o logrando vencer todos esas temas que teníamos en la cabeza de pensar que esas tareas eran solamente la mujer, pero sin embargo las tareas del hogar son responsabilidades compartidas. Y como lo decíamos antes, simplemente a veces pensamos que las tareas domésticas son solamente las mujeres. Tenemos casos de hombres que también se hacen cargo de casa y que también pues les toca quedarse quizá en casa trabajando, cocinando y muchas veces es ella la que tiene que salir a trabajar. ¿Ustedes conocen de casos de estos, de pronto que son hombres que tampoco han sido respetados sus derechos, Alexandra? Así es, lo conocemos también y evidentemente el trabajo remunerado al hogar lo realizan muy pocos hombres por esta misma idea preconcebida que tenemos como sociedad y que tenemos que superar, que las tareas de cuidado las deben hacer las mujeres. Eso debería ser superado. Por suerte tenemos cada vez más hombres y sobre todo hombres jóvenes que se implican en la labor de cuidado, que ayudan en la o sea, contribuyen de igual manera que las mujeres en la crianza de sus hijos, en el cuidado de las personas adultas mayores, en la preparación de alimentos. Y sin embargo, esto también a veces es mal visto, es Claro. tachado como inadecuado por muchos sectores de la sociedad. Ujú. Qué bien que hubiera cada vez más hombres, más jóvenes implicados en este proceso. Por suerte, y yo vuelvo a insistir, la pandemia nos ha enseñado que esto tiene que modificarse, ¿no? Ujú. Las crisis financieras también que ha vivido nuestro país y que han dejado a muchas personas sin empleo, han mostrado que es totalmente natural y que puede darse que en la pareja el hombre pueda quedarse en la casa, hacer las tareas de cuidado, velar por los niños, por las personas que requieren cuidados, por los enfermos, preparar la comida mientras la mujer pueda salir afuera a hacer las tareas que le produzcan ingresos a ese grupo familiar. Ujú. Entonces, la pandemia nos ha enseñado y la crisis económica nos ha enseñado que eso es posible, que a nadie se le caen las manos, ni Ujú. nadie tiene que morir de vergüenza por eso. Todo lo contrario, creemos que las dos cosas son realmente dignas y creemos que la persona que se dedica al cuidado de los otros merece un reconocimiento especial. Ujú. Eh, ¿Sabe lo generoso que es eso, no es cierto? Claro. Ponerse a preparar los alimentos, a cuidar de los otros, a asear la vivienda, etcétera. Es una labor realmente incansable que además se realiza todo el tiempo, no termina nunca y debería ser reconocida adecuadamente. Sí, reconocida sobre todo. No, y otra cosa que se me estaba pasando, no es precisamente que de pronto esto la tarea la cargamos a las mujeres como mamá o como esposa o a los hombres, ¿no? Como papá o como esposo. También viene el tema de los hijos, de las hijas, mujeres también, que es a quienes también se les, no carga, digamos, esta tarea, sino también se les responsabiliza. Si nos dividiéramos todos el trabajo en casa, yo creo que la cosa no sería tan complicada, pero aún hay que seguir luchando por eso. Ahora, las mujeres que exclusivamente ya se dedican al trabajo doméstico buscan una remuneración, buscan un reconocimiento. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo hacer que realmente, o cuál es el papel del Estado ante este tema? Porque si bien es cierto, ya hemos escuchado que los gobiernos han estado trabajando en este tema. Alexandra, ¿qué tenemos en cuanto a este tema, en cuanto a la remuneración? ¿Cómo es reconocido su trabajo aquellas personas que ya específicamente sí se dedican a la tarea doméstica? En el Estado ecuatoriano suscribió hace varios años ya van a ser 10 años, el convenio 189 de la OIT que reconoce el trabajo doméstico como cualquier otro trabajo y que merece la protección por parte del Estado. Algunas cosas de protección por parte del Estado no solo es el emitir leyes, por ejemplo, como ya Ujú. las tenemos, en las que se dice que una persona que realiza trabajo remunerado del hogar debería recibir al menos un salario mínimo y las condiciones adecuadas, tener un contrato, tener acceso a la seguridad social, a la jubilación, a vacaciones, a jornadas adecuadas de trabajo.
En la práctica eso no ocurre. Vemos que además cada vez son más niñas las que se incorporan a este proceso también por la pobreza de las familias. Ujú, Y muchas personas que las emplean aprovechan realmente de esta situación, ujú. a pesar que le exigen a la niña unos estándares de trabajo igual que a una persona adulta. Y como usted lo mencionaba, largas horas de trabajo, las 24 horas y 7 días a la semana debe estar disponible para la familia. Las remuneraciones no son en iguales términos. Hemos visto que durante la pandemia, lastimosamente, y muy vinculados a la ley humanitaria que lanzó el gobierno anterior, muchas personas despidieron a sus trabajadoras remuneradas del hogar sin ninguna indemnización. Ujú. Las han vuelto a contratar, pero el retorno al trabajo ha sido en condiciones mucho más graves. Vemos que el salario mínimo que ahora recibe una persona puede ir hasta de $200. Vemos situaciones en las que se aprovecha, por ejemplo, la necesidad de mujeres migrantes, colombianas o venezolanas, algunas de ellas incluso con profesión, que perciben salarios de $60 a la semana. Bárbaro. Cantidad que sabemos que es insuficiente siquiera Claro, para cubrir no necesidades es de alimento, suficiente. peor para otras cosas. Ujú, Entonces, también el Estado tiene la responsabilidad de establecer un sistema de supervisión eh, en las viviendas, en los domicilios donde hay trabajadoras remuneradas del hogar. Esta inspección laboral que se llama no ha operado. No cuenta con recursos, no hay personal en el Ministerio de Trabajo que pudiera hacer un proceso adecuado de inspección laboral. Entonces, hay muchas todavía tareas ujú. pendientes por parte del Estado. Es decir, que en teoría sí, todo está escrito, todo está sentado, pero en la práctica no se lleva a cabo o no se cumple en su totalidad. Quizás sí haya una que otra excepción por ahí, pero en la práctica realmente la mayoría han sido sus derechos vulnerados y como lo decía usted, sí, en la pandemia muchos sectores fueron afectados y quizá también el área doméstica también es una de las más afectadas porque como dice usted, sí, muchos empleadores quizá basados en esta famosa ley humanitaria pues manejaron por ahí a su antojo ciertos beneficios nada más para un lado y para el otro no, y ahí están las consecuencias. Ahora, según el estudio que ustedes habían publicado, 9 de cada 10 trabajadoras con remuneración en el hogar son mujeres y uno es hombre. Entonces, en cuanto a la edad, más o menos, según las estadísticas que tengo por acá, dice del 64% está entre los 30 y 59 años, 26% entre los 18 y 29 años, es decir, cada vez la población más joven también está ingresando en esta área y el 3% son adolescentes entre 15 y 17 años, adolescentes que deberían estar estudiando, que deberían estar buscando una profesión, pero quizá por la situación que viven sus familias les tocó salir a laborar. Entonces, esto sobre todo se acentúa en algunas provincias amazónicas y también en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi. Siempre son estas provincias y también por acá tenía datos de que Azuay, Cañar, Chimborazo y Cotopaxi son precisamente las poblaciones donde más se busca personas que puedan brindar servicio que puedan ser contratadas y es en este espacio o en estas áreas del país donde siempre se está buscando aquellas personas que están en condición de pobreza, que necesiten tener su platita ahí a la mano y bueno, pues quizá por un sueldo mínimo aceptan ir a trabajar a cambio de brindar sus servicios porque peor es nada. Así es, precisamente, y muchas gracias por reportar estos hallazgos del estudio. Sin duda, las personas que viven en pobreza, los hogares que tienen muchos hijos y que están afectados porque ya no hay ingresos, se ven en la disyuntiva tan grave de enviar a sus hijas a trabajar. Nosotros creemos que hay todavía mucha necesidad de educar a la población, sobre todo a los y las empleadores, para que ellos reconozcan las condiciones adecuadas para sus trabajadoras. Básicamente, el que una niña adolescente tenga que o se vea forzada a trabajar, nos indica entonces que ahí hay una condición de pobreza y que podemos ayudar a superarla si esa niña, aparte de trabajar, puede tener unas horas libres Ujú, para poder continuar sus estudios. exacto. Las entrevistas como estas y muchísimas gracias a su medio también por permitirnos llegar a la población, es sobre todo decirle a la gente que tiene la capacidad de
contratar a una persona remunerada del hogar que lo haga en condiciones adecuadas, que le brinde el acceso a la seguridad social, que le posibilite, así es una adolescente, que le posibilite continuar sus estudios. Solo así se va a poder superar las condiciones de pobreza. Si contratamos a alguien explotándole, porque finalmente es así, si no consideramos las condiciones mínimas de empleabilidad que dice la ley, y estamos explotando, lo único que estamos haciendo es también asegurando que exista mayor pobreza, que esos ciclos intergeneracionales de pobreza no se superen. Pensemos que una joven que está forzada a trabajar, que debe abandonar sus estudios, la investigación que hicimos decía que todavía muchas niñas entre 8 y 12 años de edad, es decir, ni siquiera han terminado la primaria, se ven forzadas a continuar trabajando en domicilios privados. Pensemos que esa niña no va a tener futuro y sus hijos tampoco, es decir, seguimos manteniendo esos Esa círculos cadena, de claro. pobreza y de explotación en favor de otros. Entonces hay que modificar esas prácticas. Ahora, en cuanto a eso a la edad, pero si nos vamos de pronto a la etnia, también dentro de su estudio tenemos que el 69% se autoidentifica como mestiza, un 12% es afroecuatoriana, un 8% montubia, un 6% indígena y un 5% es blanca. Entonces, de acá vamos también al tema y también se puede relacionar de pronto con el tema de las provincias donde hay más trabajadoras, ¿no? En el servicio doméstico, que muchas veces esto de la xenofobia hace que, no, como es indígena, entonces ella puede ser empleada doméstica, pero si es blanca, no, pues ella tiene que ser doctora, abogada. Entonces tenemos esos prejuicios con respecto a la gente, con respecto a su raza, para qué puede o no servir cierta persona, y el estudio pues lo está demostrando. Así es. Déjeme solo darle un ejemplo. En el Ecuador, el 3% de las personas en el Ecuador son afrodescendientes, pero entre las trabajadoras remuneradas del Ecuador son 8%, están sobre representadas, es decir, es del doble, ¿no es cierto? Ya. Ujú. Asimismo, si preguntáramos en la población cuántas de las mujeres que trabajan en empresas, que son, por ejemplo, líderes empresarias, hay afrodescendientes, le juro que la cifra será menos del 1%, seguramente. Y Ujú. así ocurre también con la población indígena. Como usted bien lo ha dicho, Pati, esto es tanto una cuestión muy clara de las pocas oportunidades que tienen las niñas y las mujeres afrodescendientes, indígenas y montubias para continuar su educación. Dada la Lamentable. pobreza de sus hogares, de sus comunidades, están forzadas a continuar trabajando, a empezar incluso a migrar a las ciudades para empezar un trabajo vinculado al trabajo remunerado del hogar. ¿Cómo? Eh, Siga, Alexandra, por favor. no, adelante, Ah, ya, siga. bueno. ¿Cómo entonces podría la empleada doméstica o la persona que va a brindar un servicio exigir un derecho al empleador que, entre comillas, le está dando la oportunidad de trabajar, pero obviamente necesita también garantías y así tiene como derechos, hay también obligaciones? Entonces, la trabajadora necesita también que sus derechos sean respetados. Hace rato hablábamos de seguro social y todas las de ley. De pronto... obviamente también nos dicen, no, pues es que tiene que denunciar si es que no se cumplen sus derechos o no se respetan sus derechos, pero muchas veces es difícil, es como la lucha entre David y Goliat, entonces siempre el que tiene más poder será el que va a salir ganando, y sin embargo, pues la empleada o el empleado que necesita ese trabajo muchas veces calla para no perder el trabajo, entre comillas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer respetar estos derechos, Alexandra? Muchas gracias. Hay dos temas que son muy importantes en lo que usted nos ha dicho. La primera es que tenemos que promover cada vez más que las trabajadoras remuneradas del hogar conozcan sus derechos y que también se organicen. Es importante, Ujú. siempre y cuando haya redes de apoyo a las trabajadoras, que haya más organizaciones de mujeres, de sindicatos, uniones de trabajadoras que puedan educarles sobre cuáles son esos derechos, será fundamental. Así ellas pueden conocer dónde denunciar, pero también a quién recurrir cuando están en condiciones de explotación. El otro tema que para nosotros es fundamental es sensibilizar a empleadoras y empleadores. Y esta entrevista y su medio nos ayuda a ello, porque llega a una población que sabemos que está educada, que quiere informarse Ujú. más y que quiere también cumplir derechos. Y a veces tampoco los conoce. No sabe, por ejemplo,
que las personas que hacen trabajo remunerado del hogar merecen un sueldo básico que son $400 al mes, que tienen por derecho que tener vacaciones anuales, seguridad Ujú, social, una jubilación, que tienen que cumplir 8 horas de trabajo, no más, no 15, no 16 como muchas de ellas lo hacen. ujú. Si están informados, ellos van a tener que cumplir. Y también llamamos a un proceso de solidaridad. El país no va a poder continuar operando en las condiciones que lo está haciendo. Y el trabajo remunerado del hogar tampoco. Solo podemos superar esas condiciones si trabajadoras y empleadores reconocemos cuáles son las condiciones y empezamos a cumplirlas. Ujú. Hay un tema fundamental también que usted ha topado y es la disponibilidad que tienen las trabajadoras remuneradas del hogar de denunciar. Muchas de ellas lo han hecho y como también lo ha dicho, han tenido pérdida de su empleo, a veces ya porque se las reconoce como ser parte de una organización o un sindicato, tienen muchos mayores desafíos para conseguir un trabajo que otra persona que no lo es. Ujú. Entonces hay que educar a la población porque ser parte o ser líder de un sindicato es más bien, nos da la idea de que es una persona muy responsable, capaz, que está dispuesta a hacer un trabajo adecuado. Y el otro tema que también queremos educar es a jueces, a inspectores de trabajo, porque vemos que ahí también hay fallas muy grandes. Ujú. Lastimosamente todavía la justicia en nuestro país no opera como quisiéramos, ¿no es cierto? Y no opera precisamente para satisfacer y atender las necesidades de los más pobres, de aquellos que no tienen otra defensa que simplemente hacer una denuncia de cómo han sido maltratados o violentados o explotados. Este es un trabajo en todas las áreas, así que no hay que solo cargarle la responsabilidad a un sector y decir, no, pues es que tú mismo no exigiste los derechos, pero entonces usted también ayude para que los derechos se respeten. Ahora, tengo otra pregunta por acá que nos dice, una persona que se dedica a cuidar a adultos mayores, ¿cuenta como trabajo doméstico? Es trabajo remunerado del hogar, también depende muchas veces de la condición del adulto o de la adulta mayor, a veces eso requiere también unos cuidados médicos, entonces puede ser entre una combinación entre trabajo, cuidados en salud y trabajo remunerado del hogar. Para un poco englobar todo este tipo de trabajo, desde hace algunos años se utiliza más bien la frase el trabajo de cuidados, porque Ya. también implica, por ejemplo, el cuidado a los niños, a los bebés. Ujú. Entonces hay todo este proceso. Entonces el trabajo de cuidados, diríamos, engloba toda esta relación. Sí, ¿no? Porque si hablamos de un trabajo o de un servicio doméstico o si hablamos de un ama de casa, pues las tareas son muchas, ¿no? Y podríamos dividirlas o clasificarlas de alguna forma, primeramente con las tareas del hogar, barrer, planchar, cocinar. Segundo, pues los cuidados, como usted lo decía, que es estar a cargo de niños o estar a cargo de los adultos. Y hay quienes, pues de pronto solo llegan, hacen limpieza 2, 3 horas al día y se van. Entonces, obviamente hay varias situaciones o varios tipos quizá de servicio y todo, de todas maneras, pues todos estos servicios deben ser reconocidos. Y podríamos diferenciar uno entre el servicio que brinda unas terceras personas dentro de mi hogar y otras, pues el servicio que brinda la ama de casa dentro del mismo hogar, porque ahí sí son dos cosas diferentes. Que alguien extraño a mi casa llegue a hacer las cosas o las tareas domésticas dentro de mi hogar y otras que sea la misma mamá, la propia mamá la que se quede en casa, que sin embargo, pues el esposo dirá, bueno, yo traigo, yo proveo a la casa, entonces ahí está mi compensación, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo vemos la tarea de mamá o de la esposa dentro de casa? ¿Este trabajo también debe ser remunerado o es que solamente las empleadas domésticas o las personas que brindan el servicio son las que necesitan la remuneración? Bueno, nosotros también hicimos un estudio junto con el Consejo de Igualdad de Género hace varios años aquí en el Ecuador. Si nosotros pagáramos el trabajo no remunerado, que es en estos momentos, este trabajo de cuidados que realizan los mismos miembros del hogar por sus familiares, por la casa, esto representa cerca del 19% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Imaginemos, es mucho más que lo que, por ejemplo, representan algunas exportaciones al país como de brócoli, incluso puede llegar casi al nivel de lo que representan la exportación de flores en el país. Entonces, realmente es un, un valor muy significativo. Sabemos que no siempre en los hogares, al interno de los hogares, la economía permitiría, por supuesto, reconocer esto.
Lo que pedimos es que el Estado empiece a reconocerlo. ¿Y Ujú. por qué pedimos esto? Y vuelvo a insistir con lo de la pandemia. Hemos ahí aprendido muchas cosas. Una de las cosas que hemos aprendido es también que, por ejemplo, los cuidados deberían ser más sociales, integrados de manera mucho más adecuada. Si logramos, por ejemplo, que a nivel del barrio, de la manzana, de la cuadra o de la comunidad rural, los cuidados de los bebés o de las personas enfermas sean sociales, es decir, se integren, se organicen de manera que siempre alguien pueda estar haciendo el cuidado mientras los otros se dedican a labores o actividades que les generen ingresos. Esto contribuye de mucha mayor manera a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Ujú. Ahora el trabajo de cuidados es casi individualizado por familia y eso implica unos desafíos tanto en el tiempo, en la dedicación, le quita la oportunidad de continuar aprendiendo, estudiando, progresando, hacer uso del tiempo libre para deportes, para otro tipo de actividades generalmente a uno de los miembros de ese hogar. Y generalmente, como ya lo habíamos dicho, y lastimosamente son las mujeres, por estas Exacto. tradiciones patriarcales que tenemos y que tenemos que empezar a modificar. Sí. Entonces, hay también un requerimiento de que el trabajo de cuidados y ese trabajo que se hace en los hogares tenga más apoyo desde el Estado para que permita un mejor desarrollo de las personas. Ujú. Y para que obviamente no sean frustrados los sueños de muchas mujeres que quizá en algún momento quisieron salir a estudiar, a trabajar y a ser todas unas profesionales. Tengo yo una frase muy bonita que encontré, la voy a compartir con usted, Alexandra, y con todos nuestros oyentes. Es incorrecto decir que una ama de casa no trabaja. Lo correcto es decir que no recibe salario. Y me gustó mucho y lo quería compartir porque es precisamente lo que describe lo que acabábamos de conversar hace ratito. Así es, muchísimas gracias. Creo que esta entrevista y su posición nos ayuda muchísimo a que la gente pueda mirar cómo es tan importante ese trabajo de cuidados que se hace. Es vital. Es lo primero que existe para que la vida siga subsistiendo. La pandemia nos enseñó eso. Y Ujú. entonces hay que respetarlo, hay que apoyarlo, hay que involucrarse en él de manera equitativa para que no solo una persona o pocas personas en la familia tengan esa responsabilidad. Y el Estado tiene que incorporarse también a hacer ese cuidado. No puede dejarlo a que sea nada más, esté en las manos de las mujeres de las familias. Ujú. Entre mayor apoyo tengamos a ese proceso de cuidado, la economía también florecerá. Habrá mayor capacidad de las personas que se dediquen a estudiar, a hacer deporte, a entrenarse, a desarrollarse y, por supuesto, entonces a también generar muchos mayores recursos para la economía. Bueno, claro, Alexandra, usted tiene toda la razón. La pandemia nos complicó un poco más la situación y sobre todo para aquellas personas que de alguna manera ya se encargaban del hogar y ahora pues se multiplicó su trabajo y sigue siendo sin ser reconocido y aparte del teletrabajo tienen que también cumplir pues las tareas domésticas de alguna manera y aquellas personas que en algún momento sí tuvieron su trabajo y por la pandemia tuvieron que dejar de brindar servicios porque quizá el empleador ya no estuvo en la capacidad de poder pagar ese servicio y quizá ahí el empleador le tocó hacer a él mismo sus propias actividades dentro de casa y ahí se puso ya del otro lado de la moneda porque no tenía la plata o el dinero suficiente para pagar a otra persona y les tocó pues a cada uno hacerse cargo y quizá muchos de ellos ya empezaron a valorar cómo es el trabajo de casa y cómo debería de alguna manera ser recompensado porque si bien es cierto, hay muchas cosas dentro de casa que llevan sacrificio, llevan días y en alguna ocasión pues yo veía un meme o como un tipo de meme, Alexandra, no sé si usted alguna vez lo leyó y decía algo así como, a ver, cuidado de los niños tanto por hora, lavado y planchado tanto le cuesta por frazadas o qué sé yo, la cocinada. Entonces, si se ponía a sumar todo eso, le salía como unos $3,000 al mes, lo que debería recibir una ama de casa o una empleada doméstica. Y eso es algo que quizá no todos estarían dispuestos a pagar. Entonces, por lo tanto, esas tareas deben ser distribuidas en el hogar y si es que usted necesita una persona extra, pues entonces respete sus derechos, páguele lo que es justo y obviamente pues con todas las de ley que precisamente debería garantizar el Estado y el gobierno hacer que se cumpla. Alexandra, lamentablemente el tiempo se nos va agotando, ha sido muy bonito y muy interesante todo el tema que hemos estado trabajando. Recomendaciones finales, por favor, para terminar ya con el tema del día de hoy. Muchas gracias, Patti. Recomendaciones finales, reconozcamos los derechos de todos y todas, de trabajadoras, cuando se trata de que nosotros somos empleadores,
en el hogar reconozcamos esos derechos. Como trabajadoras remuneradas del hogar, les invitamos a profesionalizarse. Hay ya ahora un programa que ha hecho el SECAP con apoyo de CARE, precisamente para que las personas puedan mejorar sus destrezas respecto del cuidado del hogar, del cuidado de los niños, de personas enfermas, de ancianos. Entonces, invitar también a formarse. Y finalmente una invitación a la solidaridad, a ejercerla adecuadamente, ¿no es cierto? Y esa solidaridad quiere decir, por ejemplo, si yo soy un hijo de familia, el apoyar para que todo el mundo en mi hogar tenga compartido el trabajo de cuidados. Ujú. Asimismo, si yo soy un empleador, asegurar y cuidar para que mi trabajadora, la persona que realice el trabajo de remunerado del hogar, tenga las condiciones adecuadas y sus derechos realmente reconocidos. Ujú. Solo con la solidaridad vamos a salir adelante, no más. Explotando a otros, aprovechándonos de cuestiones, no vamos a salir. Seguimos lastimosamente hundiéndonos en pobreza y en este momento requerimos salir. Y Así las es. entrevistas como la suya, Patti, su cuidado en investigar sobre la situación de las trabajadoras remuneradas del hogar, el festejar correctamente el Día Internacional de ellas, nos dice también muchísimo de la labor que hacen los medios de comunicación para cambiar, para transformar estos sistemas. Muchísimas gracias, Alexandra, por compartir su información y sus palabras el día de hoy en esta entrevista. Esperemos que no sea la última vez que podamos conversar y quizá hayan otros temas que podamos compartir también más adelante. Un millón de gracias y bueno, pues que tenga un bonito domingo. Muchísimas gracias. Un gusto también. Buen domingo para todas y todos. Gracias, mi querida Alexandra. Nosotros